tal, chicos? Seguimos desarrollando este examen de ingreso a la Escuela Superior Politécnica Electoral, que fue recetado este examen en enero de 2019 en horario matutino para ingeniería. Problema número 8. Se trata de un tema de funciones, operación con funciones, composición de funciones, exactamente. Dice el tema número 8. Dadas las funciones f, reales, y g, x, un subconjunto de variables reales, definidas por la función f de x, una función exponencial, e elevado a la x más 1, y la función e de x, una función logarítmica, en este caso logaritmo natural, que va a ser logaritmo natural, x menos 1 sobre x más 1. Dice el ejercicio, una posible regla de correspondencia de la función f o g o f por posición g es. Tenemos 5 alternativas de respuesta: literal A, literal B, literal C, literal D y literal E. ¿Cómo es? Primero, una función hallar el valor de f o g, función f o g o función composición. Esto es igual a decir que en la función f se va a evaluar el valor de g, en este caso de x. Vamos a evaluar en x de f y de x. Pero para hacer esa función composición hay teorías, han sido ejercicios también. Pero recordemos que la teoría que el dominio de f o g va a ser igual al dominio de g. Y la segunda sería que el rango de g es subconjunto del dominio de f. El rango de g, los reales, el dominio de f también serían los reales. Así se puede hacer la operación de composición. Entonces, vamos a desarrollar esta operación. Entonces, vamos a decir que donde hay x en f, vamos a reemplazar lógicamente por e de x. Vamos a reemplazar por e de x. Vamos a hacer la composición. Tenemos f, es e elevado, aquí hay x, vamos a reemplazar por el valor de g, que en este caso es logaritmo natural de paréntesis x menos 1, pueden ver, sobre x más 1. Una paréntesis, una potencia, y luego dice, seguimos la secuencia de f más el valor de 1. Hemos reemplazado en el x de f el valor de g. Luego, aplicando un poco de propiedades del logaritmo, vamos a seguir desarrollando. Tendremos entonces, esto es igual a ver, tenemos e en la base, aquí el igual, elevado a la logaritmo natural de una fracción que vendría a ser x menos 1 sobre x más 1, más logaritmo más 1. Ese más 1 lo vamos a escribir, ese 1, como logaritmo también. Nosotros tenemos una propiedad de los logaritmos, recuerden ustedes, aquí se las pongo, que el logaritmo de base a de a vale 1. Le vamos a aplicar esta propiedad en 1. Y vamos a usar un logaritmo que tenemos aquí, que es n. Logaritmo natural, como logaritmo natural es base e, logaritmo natural de e. Logaritmo natural de e es 1. Logaritmo natural de e es lo mismo decir, recuerden ustedes, chicos, logaritmo de base e de e, esto vale 1. Esto es lo que hemos hecho, hemos reemplazado. Luego,
convertir una suma en un producto. Recuerden ustedes que la suma de dos logaritmos se convierte en un solo logaritmo multiplicando sus argumentos x menos 1 sobre x más 1 multiplicado por n. Todo esto, francamente, dentro de los logaritmos. Y ahora sí, vamos a aplicar una propiedad de los logaritmos también, que es esta de aquí, que lo pongo tipo el marcador. Recuerden ustedes esta propiedad a elevado al logaritmo en base a de x es igual a x. Recordemos entonces esta propiedad del logaritmo. E está elevado al logaritmo natural. ¿Y qué es logaritmo natural? El logaritmo natural es el logaritmo en base e. Entonces podemos aplicar esta propiedad, que es igual a todo el argumento del logaritmo. Entonces esto es igual a x menos 1 sobre x más 1 multiplicado por n. Entonces ese sería el desarrollo de la expresión de la función composición. Veamos si hay respuesta. X menos 1, x más 1. Aquí está la respuesta. Literal B. Respuesta de nuestro ejercicio número 8. Muchas gracias, chicos. Chicos, ¿cómo están? Aquí desde Maestro en Capacitaciones vamos en este video a resolver el ejercicio número 9 de un examen de ingreso a la Escuela Superior Politécnica Litoral. Este examen fue recetado en enero del 2019, el 3 de enero exactamente, en horario matutino para ingeniería. Dice el problema siguiente. Número 9. Se conoce que cierta función f va de reales a reales. Tiene la siguiente regla de correspondencia. F de x es igual a seno de 2πx más 1. Su valor máximo es 3, o sea, de f de x, entonces el valor numérico de a más 1 es 5 alternativas de respuesta. Chicos, este es un tema de funciones trigonométricas y tenemos que saber qué significa cada uno de los términos de la función. Entonces tenemos f de x es igual a la amplitud. A significa amplitud, quiere decir la extensión vertical de la función trigonométrica. Seno de 2πx más 1. Su máximo valor dice que es 3. Este máximo valor va a ser igual a 3. Hasta es el límite donde llega. Esto quiere decir que si nosotros a seno de 2πx, este más 1 pasa al otro lado a restar a 3. 3 menos 1 es 2. Por lo tanto, con 2 sabemos que esto es la amplitud de la función. Hasta dónde llega la función. A va a valer 2. Por lo tanto, el valor de la amplitud es 2. Y nos piden el valor numérico de a más 1. Entonces, a más 1, en este caso, 2 más 1. Entonces, a más 1 va a quedar igual a 3. 3 sería la respuesta del ejercicio. Veamos si hay respuesta en nuestro ejercicio y tenemos que es literal C. Respuesta 3. Muchas gracias, chicos. ¿Qué tal, chicos? Desde Maestro en Capacitaciones, en este video vamos a resolver el problema número 10 de este examen de ingreso a la Escuela Superior Politécnica Litoral. Este examen fue recetado en enero 3 del 2019 en horario matutino para ingeniería. Número 10. Acompáñame, chicos. Número 10 dice: al determinar las raíces cúbicas de un número complejo z, se encontró que una de sus raíces es w sub 1 menos 1 más i raíz de 3, entonces z es igual a, hay que hallar el número complejo. Tenemos
5 respuestas posibles. A, B, C, D, E. Es un tema de números complejos. Vamos a resolverlo, chicos. Tenemos entonces que hallar el valor del número complejo Z. Eso hay que hallar. Pero sabemos una de las raíces de W1. O sea, W1 va a ser igual a menos 1 más I raíz de 3. Eso es una de las raíces cúbicas del número complejo. Si elevamos al cubo, vamos a obtener el número complejo. O sea que vamos a elevar al cubo W1. Elevamos al cubo W sub 1 y eso va a ser igual al número complejo. Vamos a resolver. O sea que el número complejo va a ser igual a menos 1 más I raíz de 3 elevado al cubo. Vamos a expresar un número complejo en forma de Euler. Entonces, el número complejo va a ser igual al módulo del número complejo por EI teta, número de Euler. Y esto, lógicamente, va a ser igual al módulo de z multiplicado por coseno de teta más I seno de teta, que es el número de Euler. Este va a ser el número complejo buscado. Para lo cual vamos a hallar primero el módulo z. Entonces, z módulo va a ser igual a la raíz cuadrada de la componente, en este caso, la componente real, que es menos 1 al cuadrado, más el cuadrado de la componente imaginaria, que sería raíz de 3 al cuadrado. Esta es la componente real y raíz de 3 es la componente imaginaria. El módulo de z, en este caso, va a ser raíz menos 1 al cuadrado, 1, y raíz de 3 al cuadrado, lógicamente, va a ser 3. Y nos queda que el módulo es 1 más 3, eso es 4, la raíz cuadrada de 4 es 2. El módulo de z va a ser 2. Tenemos ya el módulo de z, que es 2. Luego vamos a hallar ese ángulo teta. ¿Cómo hallamos el ángulo teta? El ángulo teta lo vamos a hallar con las mismas componentes del número complejo. Plano cartesiano de definición, y tenemos que la primera componente del número complejo es menos 1. Ese sería en la parte real, que vendría a ser en el eje horizontal. Menos 1, imaginemos. Y luego tenemos en la parte imaginaria, sería raíz de 3. Raíz de 3 hacia arriba, lógicamente, ese sería raíz de 3. Entonces tenemos el número complejo, menos 1, que sería la componente en X, y raíz de 3, la componente de Y. Ahí tenemos el número complejo. Entonces tenemos este ángulo. Ese ángulo vendría a ser tangente de teta, tangente, pongámosle alfa, tangente de alfa, va a ser igual al opuesto, que es raíz de 3, sobre 1 en distancia, hablemos de distancia, sobre 1. Buscamos el ángulo alfa, que es la tangente a la menos 1 de raíz de 3, y eso vendría a ser 60 grados, ¿no es cierto? Buscamos el triángulo, mira el triángulo de definición de 60 grados, 60 grados, la hipotenusa 2, esto es 1 y esto es raíz de 3. Tangente opuesto, raíz de 3, sobre adyacente 1. Por eso es que es el alfa, en este caso nos dio 60 grados. Si alfa es 60 grados, el ángulo teta se mide en suplementario. Este sería teta. En este caso teta vendría a ser 120 grados. O sea que tenemos que el ángulo teta es 120 grados. Entonces teta en este caso vale 120 grados. Y ahora sí tenemos que el número complejo, esto de ahí, vendría a ser igual z, número complejo, igual al módulo, en este caso, al módulo que vale 2, muy bien,
por e y teta, que es e y teta, coseno de teta más i seno de teta. En este caso, multiplicado por coseno de 120 grados. Pero antes de eso, sí, antes de eso tenemos que i teta elevado al cubo. Esto es elevado al cubo, pero aquí tenemos una corrección que hacer. Esto está elevado al cubo. Z elevado al cubo. Entonces tendremos z al cubo por coseno de teta más i seno de teta al cubo. ¿Ya? Esto tendremos, a ver, vamos a hacer otra vez. Me equivoqué, ¿ves, José? Me equivoqué. Vuelve a grabar, hermano. Vuelve a grabar, ¿no? Me equivoqué totalmente. ¿Qué tal, chicos? Vamos a seguir resolviendo exámenes. Esta pregunta es la número 10 y es un tema de números complejos. El problema dice así: al determinar las raíces cúbicas de un número complejo z, se encontró que una de sus raíces es w sub 1 menos 1 más i raíz de 3, entonces z es igual, vamos a encontrar el número complejo. 5 opciones de respuesta: 0 más 8i, 8 más 0i, la C es 0 más 2i, la D 2 más 0i y la E raíz cúbica de 2 más 0i. Entonces este es un tema de números complejos. Dice el ejercicio, otra vez, dice, al determinar raíces cúbicas de un número complejo z, se encontró que una de las raíces del número complejo es w sub 1, que está definido por menos 1, que es la parte real, más i raíz de 3, que es la parte imaginaria. Entonces, esta es una raíz cúbica. Esta raíz cúbica la elevamos al cubo y vamos a encontrar el número complejo. O sea que z va a ser igual a w sub 1 al cubo. Por lo tanto, va a ser menos 1 más i raíz de 3 elevado al cubo. Para poder desarrollar un número complejo elevado al cubo, vamos a llevarlo a la forma trigonométrica, ¿no? Entonces, un número complejo, w sub 1 elevado al cubo, que va a ser igual a z, va a ser igual al módulo de w sub 1, en este caso ponemos módulo de w sub 1 por e y teta elevado, lógicamente, al cubo. Entonces, ese sería, vamos a escribir ese número complejo, menos 1 más i raíz de 3 elevado al cubo en la forma trigonométrica. Más sencillo. Vamos a hallar el módulo de la raíz. Entonces, para hallar el módulo de w sub 1 va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿no?, de las componentes, en este caso, componente real menos 1 al cuadrado, más la componente imaginaria, que es raíz de 3 elevado al cuadrado. Entonces, el módulo va a ser igual, esto vendría a ser la raíz cuadrada, menos 1 al cuadrado es 1, y la raíz de 3 al cuadrado, eso es más 3, originándonos raíz de 4, que esto es igual a 2. Quiere decir que el módulo w sub 1 es igual a 2. Tenemos módulo. Y vamos a hallar, lógicamente, el ángulo. Para hallar el ángulo, tenemos que graficar, lógicamente, las componentes. Vamos a graficar las componentes, plano cartesiano, según un plano cartesiano, ¿no? Entonces, donde el eje horizontal es el eje real, y el eje o de las ordenadas es el eje imaginario. Entonces, graficamos la raíz, en este caso sería menos 1, que es real, imaginémonos este menos 1, y raíz de 3, que vendría a ser este valor raíz de 3, que es imaginario. Este vendría a ser menos 1, y valor real. Entonces tendremos que la componente del número imaginario está situado en esa posición. Entonces tenemos este ángulo, llamémoslo ángulo alfa, y lógicamente el ángulo teta que estamos queriendo hallar sería desde el eje horizontal
lógicamente al vector de definición. Esto es θ. Entonces, para hallar el ángulo θ que queremos, vamos a hallar primero alfa. Entonces tenemos tangente de alfa es igual al opuesto sobre el adyacente. El opuesto en este caso es raíz de 3. Y la adyacente sería menos 1. Como estamos hablando de distancia, pongamos 1. Entonces vamos a buscar un ángulo cuya tangente a la menos 1 sería raíz de 3. ¿Qué ángulo me va a dar una raíz de 3? Entonces buscamos en el triángulo de definición, raíz de 2, esto es 1, esto es 2, 1 y esta es raíz de 3. Entonces buscamos el ángulo, esto es 60 grados, la tangente será el opuesto, raíz de 3 sobre 1. Entonces, aquel ángulo cuya tangente vale raíz de 3 sobre 1 es 60 grados. Alfa va a valer 60 grados. Si alfa vale 60 grados, entonces θ vendría a ser el ángulo que falta para llegar a 180. Entonces θ va a ser 180 menos 60 grados. Y esto vendría a ser 120 grados. θ va a valer 120 grados. Entonces ya tenemos el ángulo θ que buscamos. Esto vendría a ser, para hallar z igual, vamos a poner este valor de z aquí, ponemos acá, z vendría a ser igual al módulo W1, que vale 2, pero elevado al cubo, ¿no? Entonces tendríamos 2 elevado al cubo y tendremos E y θ, el número de Euler, E y θ que va a valer 120 grados. También eso elevado al cubo. Entonces tendremos que el z va a valer 2 al cubo, eso es 8, y tendremos aquí E 120, potencia de potencia se multiplica. Entonces 120 por 3 vendría a ser 360 grados. Recordemos un poco la fórmula de Euler, que dice así, fórmula de Euler dice que E y θ es igual al coseno de θ más I seno de θ. Esta es una fórmula que se usa en los números complejos para escribir un número complejo en la forma de Euler. Resolviendo, tendremos que el número complejo z va a ser igual a 8 multiplicado por el coseno de 360 grados, vamos a borrar esta parte, más I seno de 360 grados. Por lo tanto, z vendría a ser 8. El coseno de 360 grados es el mismo coseno de 0 grados, que es 1, más y el seno de 360 grados es el mismo seno de 0, que vendría a ser 0. Por lo tanto, ya podemos decir que z va a ser igual 8 por 1, 8, y esto vendría a ser más 8 por 0, 0i. Entonces z va a ser 8 más 0i. Veamos si es respuesta 8 más 0i y vendría a ser literal B la respuesta del ejercicio. Este ejercicio es un tema, vuelvo a repetir, de números complejos, donde tenemos que aplicar de la forma rectangular, llevar a la forma trigonométrica y luego a la forma de Euler. Muchas gracias. Chicos, seguimos resolviendo ejercicios. Tema número 11. Este tema es de geometría analítica combinada, lógicamente, con algo de rectas, ¿no? Hay que tener bien clara los conocimientos de geometría analítica. En este caso es una cónica, es una hipérbola. Dice, sigue el ejercicio. Número 11. En el plano cartesiano se han graficado la hipérbola H y la recta L. Tenemos una hipérbola, ya, con marcador negro, y tenemos una recta con marcador azul, recta L. Dice, si F1 es un foco de H, que es el foco de H, de hipérbola, y F1 pertenece a L, o sea, F1 es un foco de hipérbola y también un punto que pertenece a la recta
L. La ecuación general de la recta L es, tenemos 5 opciones de respuesta, A, B, C, D, E. Vamos a resolver. Nos piden entonces la ecuación de la recta L. Sabemos por definición que una recta se define por su pendiente y un punto conocido. Tenemos un punto, que es el punto, lógicamente, F1, por donde pasa la recta L. Y además, la gráfica nos está dando que el ángulo de inclinación, miren, el ángulo de inclinación de la recta L, que está con azul, con el eje, en este caso eje horizontal, eje de las X, eje de las Y, es pi cuarto. Es por ángulo opuesto por el vértice, este también va a ser pi cuartos. Entonces aquí tenemos el ángulo de inclinación de la recta. Nosotros sabemos por definición que la pendiente de una recta es igual a la tangente del ángulo de inclinación. Entonces la pendiente va a ser igual a la tangente, en este caso, de pi cuartos. Pero pi cuartos estamos hablando de 45 grados. 45 grados, entonces la tangente de 45 grados vendría a ser igual a 1, ¿no? Recordemos un poco cómo se halla la tangente de 45 grados, triángulo de definición, este es 45 grados, esto es 1, 1 y este es raíz de 2. La tangente es el opuesto, 1 sobre 1, por lo tanto, 1 sobre 1 nos define la tangente de pi cuarto de 45 grados, en este caso va a ser 1. Por lo tanto, si m es igual a la tangente de 45, la tangente de 45 va a valer 1. Conocemos la pendiente. ¿Qué más tenemos que definir para ya la ecuación de la recta? Tenemos que definir un punto. Y un punto conocido, en este caso, debe ser F1, uno de los focos de la hipérbola. Nos dan la ecuación de la hipérbola. Esta es la ecuación de la hipérbola. La ecuación de la hipérbola, h, va a ser igual, dice, a x cuadrado sobre 16 menos y cuadrado sobre 9 igual a 1. Eso es la hipérbola. Tenemos una definición, la ecuación de la hipérbola en su definición en forma canónica está igual, es x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Esta es la definición de la ecuación de la hipérbola en forma canónica, donde a cuadrado vendría a ser el cuadrado del eje, en este caso se llama eje traverso, y b cuadrado vendría a ser el cuadrado del semieje del eje conjugado. Por lo tanto, podemos definir que el a cuadrado es 16. A cuadrado, en este caso, es 16. Por lo tanto, el valor de a va a valer más menos 4. Tenemos b cuadrado, en este caso, es igual a 9. Por lo tanto, mi b va a ser igual a más menos 3. Muy bien. Tengo a cuadrado y tengo b cuadrado. También hay una fórmula que hay que recordar, que es la fórmula que involucra los 3 elementos importantes de la hipérbola, que son, en este caso, el eje traverso, el semieje traverso, el que define al vértice, ¿no? El eje conjugado, vertical, y la distancia a los focos. Hay una fórmula que involucra las 3 constantes. La fórmula es la siguiente, que c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Esta es una fórmula que involucra las 3 constantes de la hipérbola. Por lo tanto, el a cuadrado, para calcular el c cuadrado, ¿y qué es c cuadrado? C cuadrado es el cuadrado de la distancia que hay del centro al foco. Del centro al foco es c. ¿Ya? Entonces vamos a calcular primero c cuadrado y luego calculamos c. Entonces c cuadrado, en este caso, va a valer a cuadrado, que vale 16, más el valor de b cuadrado, que es 9. Por lo tanto, c cuadrado va a valer 25 y por lo tanto, el valor de c, en este caso, va a valer más menos 5. Por lo tanto, entonces, c es la distancia que hay del centro a los focos, del centro al otro foco, que hay otro foco,
F2 en este caso. Entonces, el foco F1, que está en el lado izquierdo, en el lado negativo, vendría a ser la distancia de 0 a C. En este caso C con edad negativo. Vendría a ser las coordenadas, vendría a ser menos 5 en X, 0 en Y. También el otro foco F2 sería positivo 5, 0. Entonces, pero la recta va a pasar por el foco F1, menos 5, 0, y también tiene una pendiente, la recta, de igual a 1, ¿no? Pendiente igual a 1. Bien, tenemos punto y pendiente. Vamos a aplicar la fórmula de punto y pendiente de la recta. Recordemos, y menos y1 es igual a m x menos x1. Fórmula de punto y pendiente para hallar la ecuación de una recta. Reemplazamos y menos 0 es igual a m, que vale 1, x menos por menos da 5. Esto nos daría y menos 0 y resolviendo x más 5. El y pasa al otro lado, tendremos x menos y más 5 igual a 0. Y esta sería la ecuación de la recta L buscada. Veamos si en respuesta x menos y más 5. Y vemos en el literal A no va a ser, literal B tampoco, literal C es más 5 y estamos involucrando al literal E. Respuesta del ejercicio literal E. La respuesta del ejercicio sería literal E. Okay. Muchas gracias. ¿Cuántos minutos? Chicos, este nuevo ejercicio es el número 12 del examen de ingreso a la Escuela Superior Politécnica Litoral. Número 12 es un tema de geometría, es una combinación de conocimientos, tanto de rectas como de circunferencia, involucrando la geometría. ¿Qué dice el ejercicio? Número 12, el perímetro, hay que hallar el perímetro en unidades de la figura sombreada. Figura sombreada, vemos la figura que está sombreada, ¿ok? Que es la región limitada por el siguiente sistema de inecuaciones. Aquí hay 3 inecuaciones. Miren la inecuación 2y menos 4 menores e iguales que 4. ¿Ya? Esto va a pertenecer lógicamente a la recta, ¿no es cierto? La segunda inecuación, x menos 2 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado mayor o igual que 4. La va a definir lógicamente la circunferencia. Es la circunferencia. Y tenemos y mayores e iguales que 0 y intersectado con x, los x menores e iguales que 2. Entonces nos pide hallar el perímetro, esa parte que está rayada, sombreada. Ahí tenemos 5 opciones respectivas de respuesta. A, 2 raíz de 5 más 6 más pi. B, 2 raíz de 5 más 6 más 2 pi. C, raíz de 5 más 6 más pi. D, raíz de 5 más 6 más 2 pi. Y E, 2 raíz de 5 más 6 más pi cuartos. Entonces tenemos ahí, vamos a hallar el valor de este perímetro formado, lógicamente lo que es la parte que está con rojo, sombreada, segmentada, este perímetro que está aquí y este perímetro parte de la circunferencia. Tenemos que hallar lógicamente las longitudes, ¿no es cierto? Las longitudes de toda la parte de contorno que está con rojo. Vamos a hallarlo. Entonces, vamos a empezar a definir las longitudes. Si ustedes ven, esa recta que está con negro está definida por la primera ecuación, ¿ya? La primera ecuación. Entonces podemos decir que cuando y vale 0, le saquemos aparte la inecuación 2y menos x menores e iguales que 4. ¿Okay? Cuando y vale 0, entonces el valor me va a dar, si y vale 0, entonces hace 0 menos x menores e iguales que 4, cambiando el signo, x mayores e iguales que menos 4. ¿No? El asunto es hallar el punto de intersección donde y vale 0, es iguales a menos 4.
quiere decir que este punto es menos 4. Ahora, lógicamente, queremos hallar este punto que está aquí, que es la intersección de la recta con el eje de la Y. Ahí, en ese punto, X vale 0. Ahí mismo, de la misma ecuación, 2y menos x menores o iguales que 4, podemos decir que también podemos trabajar como que fuera una igualdad, ¿no es cierto? Iguales a 4. Hacemos el x que valga 0. 2y, esto se hace 0, igual a 4. Y va a valer entonces el 2 que está multiplicando la y pasa a dividir 4 sobre 2, y vale 2. Quiere decir que este punto es 2, ¿no es cierto? Este punto es 2. La distancia que hay de este punto al punto de origen es 2. Podemos poner que es 2. Tenemos 2 de distancia y tenemos como distancia esto es 4. La posición es menos 4. Entonces tenemos un triángulo. Puedes observar este triángulo que lo voy aquí a definir. Este triángulo, esta distancia vale 2. Esta distancia de aquí hasta acá va a valer 4. Estos son los catetos de un triángulo rectángulo. Entonces vamos a hallar la hipotenusa. Le saquemos aparte. Miren, nosotros tenemos un triángulo 2 de lado y el otro lado del triángulo vendría a ser 4. Y vamos a hallar la hipotenusa H. Para calcular la hipotenusa, raíz cuadrada de los catetos. 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. Hipotenusa vendría a ser, esto es 4 más 16 raíz de 20. Entonces tenemos un primer valor que es raíz de 20. Raíz de 20 sería la distancia desde este punto, pongámosle P, y este punto pongámosle Q, es la distancia de P a Q. Esto vale raíz de 20. Tenemos ya parte del perímetro, ¿no es cierto? Raíz de 20. Tenemos también este de aquí, este lado, que es 4. Raíz de 20, este de aquí, vale 4, hasta aquí. Ahora, nos pasamos un poco a definir la circunferencia. La circunferencia es la segunda ecuación. Y el centro de la circunferencia está formado, lógicamente, por los valores de este caso 2 y 2. Son los valores que acompañan al X. Entonces la circunferencia por definición es 2,2. Por lo tanto, vemos que la circunferencia es tanto tangente al eje X como tangente al eje Y. Por lo tanto, esta distancia vale 2, esta distancia vale 2. Y ya tenemos también parte del perímetro buscado, que es la distancia que hay de este punto, lógicamente, a justo el punto de tangencia en la circunferencia. Esto va a valer 2. Eso va a valer 2. También tenemos 4 y 2 y tenemos raíz de 20. Nos faltaría hallar, para hallar el perímetro de la figura, esta parte que está aquí, que es parte de la circunferencia. Entonces, sabemos el centro de la circunferencia, vamos a hallar el perímetro de la circunferencia. Y el perímetro de una circunferencia, la fórmula la definimos, es 2πr. Tenemos entonces que el perímetro de una circunferencia total es 2π por el radio. En este caso, el radio vale 2. Por lo tanto, el perímetro de toda circunferencia es 4π. 4π sería el perímetro de toda la circunferencia. Pero vemos que esta parte de la circunferencia es una cuarta parte. Un cuarto, este otro cuarto, este otro cuarto, este otro cuarto. Quiere decir que solamente vamos a calcular un cuarto del perímetro de la circunferencia. Entonces, el perímetro de la circunferencia vale 4π, pero la parte que buscamos, es un cuarto. Quiere decir que el perímetro de circunferencia, un cuarto, sería en este caso π. Pi sería el perímetro de la circunferencia. Entonces, este perímetro sería pi. Entonces, ya podemos hallar en sí, el perímetro de la figura sombreada. El perímetro de la figura sombreada, el perímetro total, sería entonces, a ver, raíz de 20, por un lado, más 4, más 2, más 4, más 2, tenemos ahí, lógicamente, y aparte que es pi, más
Entonces tendremos que el perímetro total sería igual a raíz de 20 más 6 más pi. No hay fórmula, no hay raíz de 20, pero raíz de 20 lo podemos expresar como 5 por 4. 5 por 4 es 20 y el 4 sacamos la raíz que nos quedaría 2. 2 raíz de 5 más 6 y más pi. Sería el perímetro buscado, el perímetro de la parte sombreada, toda la parte sombreada. 2 raíz de 5, aquí tenemos 2 raíz de 5 más 6 más pi. Entonces aquí está literal A. A sería la respuesta del ejercicio. Miren, hemos desarrollado, hemos buscado el perímetro de la parte sombreada de la figura. Este es un tema, el tema número 12 del examen de ingreso al ESPOL de enero 3 del 2019 en horario matutino a las 8:30 de la mañana. Muchas gracias.